de propiedad sobre el agua, de aprovechamiento del agua. Es decir, que el ordenamiento jurídico o las normativas jurídicas actuales en Chile se basa en que estas disputas se tienen que dar entre propietarios, no entre alguien que posiblemente sea una organización o algún tipo de entidad de defensa del agua como un bien, como decía Diego, de derecho humano, como de proteger el agua porque es importante para la vida no solamente nuestra, sino que de todo el transcurso de los animales y de las especies que habitan en el planeta. Entonces, obviamente existe, como digo, esta primera opción cuando hay obviamente estas disputas, pero se basa obviamente en que yo, por ejemplo, Marcelo Andrade, digo, oye, sabes que yo tengo derecho de aprovechamiento sobre este, y Diego dice también que tiene derecho a aprovechamiento sobre esa, y se genera una disputa para ver quién en realidad va a tener el derecho de propiedad, entre comillas, de aprovechar esa agua. Por lo tanto, no necesariamente en pos de la protección del agua como elemento vital. Y por otro lado, eh, y por otro lado eh, no solamente ese derecho lo tenemos nosotros como individualidades, ese derecho también los tienen las grandes empresas, las forestales, que ya se le han otorgado derechos de agua desde obviamente la creación de este código. Y eso es lo que ha producido es que haya extractivismo, que haya escasez de agua y obviamente que vayamos deteriorando el medio ambiente donde tenemos que vivir obviamente sin contaminación y de la mejor forma posible. No sé si quieren ir aportando porque igual son varias herramientas entre comillas jurídicas que se pueden hacer para no ser hablar todo yo, todo el rato yo en realidad. Eh, Me gustaría hacer un comentario en torno a lo que decías tú, Marcelo, Ujú. que es bien importante, que es el tema del aprovechamiento de aguas que también se puede inscribir a partir de empresas. Eh, lo que sucede ahí es que justamente este tipo de mercantilización del agua en este tipo genera la sobreexplotación. Nosotros nunca creo que podremos frenar, por decirlo así, el derecho de agua a la gente que lo inscriba de forma privada, para el regadío, para el consumo humano. Creo que existen dos tipos, está el uso consultivo y el uso no consultivo. También tiene que ver con el tema de cómo se trata el agua. El uso consultivo, para que coloque a la gente un poco también, el uso consultivo es cuando la gente pide derechos para consumir el agua, sin atribución al cauce. Los no consultivos son cuando pueden ocupar el agua, pero tienen que retribuirle el agua nuevamente a su cauce. El hecho es que muchas empresas o bueno, diferentes personalidades pueden también pedirla con uso no consultivo, como las hidroeléctricas, pero el problema es que generan una sobreexplotación en el sentido de que el cauce pierde su naturalidad. ¿Por qué? Porque el agua no corre normalmente en periodos de tiempo, por ejemplo, de frenada, o de esta manera también se generan un montón de situaciones muy específicas que suceden solamente por intervención en el cauce natural del agua. En Alto Biobío, por ejemplo, y Santa Bárbara, existen ríos donde también hay espacio donde la gente va a bañarse, y muchas veces las empresas que tienen potestad de manejar las compuertas, a veces las abren sin previo aviso y ya han cobrado vidas también con eso. Entonces, creo que uno de los temas muy importantes a tratar en torno al derecho de aguas, de su aprovechamiento y su administración, por decirlo así, eh, es que también existe una responsabilidad territorial. Creo que el acercamiento de las empresas mismas que hacen el extractivismo con las comunidades es demasiado fundamental. Porque si no logramos que las empresas mismas se hagan responsables de conversar con el territorio, conversar con las organizaciones sociales, conversar con el municipio, por ejemplo, vamos a generar una lógica donde las empresas van a estar por encima de lo público. Las empresas no pueden estar por encima de lo público. ¿Por qué? Porque lo público es lo único que tenemos nosotros como vecinos y vecinas como posibilidad de poder regular de alguna manera el extractivismo.
nosotros no estamos contra que se ocupen los recursos en producir, ¿no? Lógicamente, habrá que producir de alguna manera en la minería y qué sé yo. Desgraciadamente, el momento, o sea, la producción chilena se basa en eso. Pero sí es importante tener un equilibrio, y eso es lo que no debemos perder. Así que eso, yo creo que quiero escuchar también lo que dice Luis, así que eso, por Gracias, ahora. Diego. Oye, mira, para muestra, pues, los que no hemos tenido la fortuna de ir a Alto Biobío, ¿no es cierto? Tú vas por el Valle del Queuco y está, bueno, el camino por la orilla del río, ¿no es cierto? Y ahí llega hasta la última comunidad que es Futarelbún. En cambio, tú vas por el lado del Biobío, ya tiene el embalse Ralco, tiene el embalse Pangue, y eso todo eso es intervenido. Y tú ves cuando baja el caudal del lago, puedes ver todavía las raíces de los árboles y todo lo que intervinieron ahí, el problema, la lucha de la comunidad, de los hermanos pehuenches ahí por sus lugares sagrados. Entonces fue una intervención tremenda, y para muestra lo que pasó este fin de semana, que pasó cuando hubo lluvia, ¿no es cierto? En lo que pasó y salió en las noticias, el cajón del Maipo, o sea, el río recu- eh, retoma su curso, po. ¿Y quiénes son los culpables de los damnificados? Son las personas que dan la autorización o los que construyen en lugares que no corresponden. Y eso es una muestra clara del grave error que cometen nuestras autoridades a veces al construir población en lugares que no corresponden. Ya de repente, no sé, será la necesidad de generar, dar habitabilidad a las personas, ¿no es cierto?, dar su vivienda, pero el problema que se genera es tremendo. Aluviones, el caudal se lleva a las casas inundadas en algunas poblaciones, una cuestión tremenda. Así es. Aquí Isol de Orieta nos habla desde Laja, dice, estamos cerca, hemos vivido la misma experiencia. Soy de Laja y los camiones aljibe ya son parte del paisaje. Y lo peor es que se han naturalizado, rodeado de pinos y eucaliptos. Nadia Andrade Pin dice, pasa alrededor de todo el país. Yo trabajo en San Juan de la Costa. Producto de ese problema no existe agua potable, por lo que vivimos llenando estanques con camiones aljibes. Y a veces tenemos que trabajar en escuelas o sin agua. Lógicamente se necesita una reforma urgente para el cuidado del agua como bien común sin mercantilizarla, para que así, sobre todo las zonas rurales, tengan acceso a este derecho. Nicole Retamal dice, interesante problemática, y en verdad es súper paradójico que existiendo una gran cantidad de hidroeléctricas en Antuco, el costo sea tan alto y el recurso sea tan sobreexplotado y no defendido. Juan Carlos Villanueva Cabas manda saludos, y Emilio de la Fuente y Beatriz igual manda saludos. Cómo... Camila, dale saludos a Juan Carlos, ¿no es cierto? Un amigo, ¿no es cierto? Que esté muy bien. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vemos cómo la problemática está en diferentes territorios. La misma problemática en diferentes territorios. Claro, como para... Acá en Antuco, les voy a leer una carta que llegó hace pocos días del agua potable, que es, espérenme, las voy a buscar acá, que es algo como para llamarnos la atención. Dice, Cooperativa de Agua Potable Agua y Sol, llamado a la comunidad. Estimados vecinos, socios y usuarios en general, la Cooperativa de Agua Potable quiere hacerles un llamado de carácter urgente en el día de hoy con respecto al buen uso y cuidado del agua. Estamos viviendo una temporada de altas temperaturas, lo que genera también una considerable disminución en el caudal de las vertientes que alimentan nuestros estanques. Si a esto le sumamos el alto consumo durante los meses de verano asociado al llenado de piscinas, riego de prados, lavado de autos, etc., estamos siendo muy poco visionarios de lo que se viene. Si bien es cierto que la cooperativa tiene la responsabilidad de distribuir el agua potable en Antuco, quisiéramos hacer énfasis
en que esta es una responsabilidad compartida, a través de un uso consciente y de acuerdo a la realidad del momento, de tal manera que se asegure el abastecimiento de forma permanente en la comuna. Como está la situación hoy en día, siendo aún enero, de no haber una respuesta rápida a este llamado de atención por parte de los usuarios, se nos vienen días difíciles de pronóstico para la comunidad. Recuerden que el agua es vida y es un derecho de todos. Desde el más poderoso hasta el más humilde lo necesitan. ¿Qué debería hacer la cooperativa si entre todos no somos capaces de manejar esta situación? Bueno, desde el cursar infracciones hasta el corte de suministro. Si es necesario, situación que sería muy incómoda y nos podría acarrear otros problemas quizás de mayor gravedad aún. Como ningún otro año, hemos tenido problemas de agua, por eso la cooperativa dejó esta carta con con la última cuenta del agua. Claro. Así que a tener ojo en Antuco porque se está notando ver la escasez, la sequía que hay durante el verano y la gente también que es inconsciente, que utiliza de mala manera. Claro. En relación a eso, lo que quería aportar es que en realidad aquí hay un problema estructural, eh, legalmente hablando, porque chocan dos derechos. Uno que es el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Que obviamente a través de las bases de la institucionalidad se grafica también en el principio de subsidiariedad que se llama, que en términos simples que se le entrega a los privados cualquier cosa. O sea, el Estado se hace cargo de aquello que el privado no puede hacer. Entonces, con ese principio rector, que obviamente va en contraposición a la protección medioambiental, por eso a lo mejor podríamos cambiar el principio de subsidiariedad por una cuestión más medioambiental, hace que se trance como mercancía simplemente a través de los grandes poderes económicos. Entonces, más allá de que exista protección legal, por ejemplo, para dar otra herramienta, a través de un recurso de protección, el recurso de protección, sí, pues, se puede estar vulnerando, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, por así decirlo, o el derecho a la salud, que son derechos fundamentales que están protegidos. No obstante, existe también la protección al derecho de propiedad en la Constitución misma, por lo tanto, hay un choque de derechos. Y no siempre los tribunales o las cortes que ven, las cortes de apelaciones que ven este tipo de recursos, fallan a favor del medio ambiente producto de que nuestra institucionalidad, como mencioné, tiene este principio rector de que en realidad los privados sí pueden hacer negocios, sí pueden tener derecho de aprovechamiento de agua y en realidad sí pueden realizar su sistema extractivo, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Entonces, por un lado, sí, podemos establecer las herramientas legales, podemos reclamar a través de los recursos de protección o de los otros recursos o sistemas jurídicos que existen de protección, pero eso no tiene ningún sentido si es que no cambiamos la forma en que llevamos nuestro sistema social. ¿Por qué? Porque obviamente siempre estamos preponderando a la industria privada. Y eso obviamente está en contraposición a la protección del medio ambiente y como decía anteriormente, se hace muy difícil o se tiene que ver en el caso a caso concreto, más allá de que nos estemos secando en todo Chile o que estemos quedando sin agua en todo Chile, se tiene que ver en el caso concreto si los argumentos o los hechos para argumentar jurídicamente dan para que un tribunal te diga, ¿sabes qué? Sí, se está vulnerando tu derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, lo que pasó en Petorca, o sea, la situación de Petorca, de Puchuncaví, por ponerlos como ejemplo, no es una cuestión que venga hace un año, ni hace 2 años, ni hace 3 años, o sea, es una cuestión que tuvo que pasar 15 años, 10 años, donde el ordenamiento jurídico en su conjunto, ya sea administrativamente o jurídicamente, nos dio el ancho y tuvimos que llegar a lo que estamos hoy en día,
y las comunidades indígenas o las organizaciones territoriales, los mismos pobladores y pobladoras, han sido que paralelamente le han puesto freno a este tipo de proyectos. Entonces, no sacamos nada como, a mi parecer, en mi opinión, como enseñarle a la gente cuáles son sus herramientas jurídicas, si es que esas herramientas jurídicas en nuestro sistema jurídico actual no necesariamente van a proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor un tribunal puede decir, ¿sabe qué? Está bien el derecho de aprovechamiento de aguas de tal empresa porque siguió los conductos regulares, porque se hizo el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, y cumple con la normativa. Con esto termino. Cuando el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico no da el ancho, somos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, o como pobladores y pobladoras, los que tenemos que empezar a hacer cosas para que vayamos cambiando la visión de país que queremos. Marcelo, Camila, si me permiten, oye, con relación a eso, mira, nosotros nos pasó acá en Villa Mercedes, teníamos problemas con el APR, que se estaba secando un pozo y estaban funcionando casi al 50%. Entonces, en algunos momentos, hace un par de años atrás, el corte de agua era generalizado, o sea, se cortaba en la noche o de repente, y en el día salía, no salía la cantidad de agua que tú estabas acostumbrado. Entonces se empezó a aumentar el costo del servicio. Si alguien consumía, no sé, de 5.000 litros hacia arriba, por decir una cosa, tenía que pagar un valor extra. Eso fue como una medida porque siempre en esta temporada, ¿no es cierto?, se consume más agua porque muchos rellenan sus piscinas, por ejemplo. Y a veces es un tema. Pero lo más importante es que somos perjudicados nosotros, que tenemos que tener el garantizado, ¿no es cierto?, el derecho al agua, que está normado en la Constitución, aparece lo manifiesta también, lo garantiza la ONU, como es un derecho humano, es una cuestión básica. Sin embargo, las empresas que han llegado, que se han instalado acá, por ejemplo, Quilleco, el 40% del territorio pertenece a plantaciones forestales, porque no las vamos a llamar bosque aquí, ¿cierto? Si no nos van a tirar la oreja los chiquillos de Antuco Resiste. Entonces, y sin duda, eso ha afectado nuestros territorios. Aquí, por ejemplo, les voy a leer algo. Este me lo facilitó una amiga, un saludo para ella. El negocio del agua, ¿no es cierto? Dice acá, que dice, desde la DGA, desde la Dirección de Aguas, cuando Marcelo hablaba de Petorca, han fiscalizado 11 puntos de captación ilegal en Petorca, La Ligua y Cabildo. Una de esas fiscalizaciones terminó con una multa de 144.700 millones de pesos contra la Agrícola Viento Norte Limitada, cursada en 3 resoluciones en mayo de 2019. O sea, imagínate, ven que están extrayendo ilegalmente, le sacan una multa y las empresas siguen funcionando. O sea, la exportación de palta es buena, sí, a todos nos gusta la palta, es totalmente recomendable, ¿no es cierto? Pero el prejuicio que está causando en la gente de los APR no tienen agua, tienen que llevarle agua en camiones de aljibe. Nosotros ahí tenemos los amigos de Modatima, ¿no es cierto?, que durante el año hicieron campaña y le llevaban bidones de agua en periodo de pandemia a la gente de esas comunidades porque no tenían es una cuestión básica para sobrevivir. Po. Está ahí aislado, está ahí en cuarentena y encima no tenía agua. O sea. Así es, y sobre todo ahora en cuarentena se ha hecho más necesario la utilización del agua. En Antuco está esta problemática. Ciertamente las personas es la responsabilidad dentro, pero en el cerro ya se está viendo cómo están llegando, quizás no forestales, pero sí misma gente particular está plantando pino o eucalipto, sin saber el daño que causan a toda la comunidad, porque muchas vertientes que antes pasaban por ahí ya no están, ya no existen, están secas totalmente. Claro, y ahí lo que nos quedaría... Dale, Diego.
bueno, en el caso de Antuco me gustaría tenerme un poco, porque bueno, somos de acá y ese comunicado que hizo la cooperativa de agua potable, creo que es algo que ya habíamos avisorado hace mucho tiempo, eh, como Movimiento Antuco Resiste, hace mucho tiempo que le dijimos a la gente, intentamos hacer difusión con campañas, con también una cicletada marcha, que participó esta gente, ¿sabes? También. Mucha gente fue partícipe y también escuchó también lo que se dijo ese día, de lo que estaba sucediendo en Antuco. Antuco, como ya hemos hablado en anteriores conversaciones, eh, posee un cerro muy especial que es el Cerro Pilque, que más bien lo cuenta un amigo, que es el Aníbal Gómez Fuentes. Él es científico, es biólogo, y él hizo un estudio del Cerro Pilque y su importancia para el Valle de Antuco. Él explicaba que el Cerro Pilque tenía la reserva de agua para Antuco y que cualquier intervención que se hiciese en él podría generar que Antuco quedara sin agua. Y la verdad es que estas intervenciones han comenzado y eso es lo que a nosotros nos está preocupando mucho. Hoy en día sabemos que existe un nuevo fondo que llegó, no conozco muy bien de quién es el dueño. La verdad es que nos gustaría en un futuro poder reunirnos con él para poder conversarle cuáles son nuestras problemáticas. O sea, el Fondo San Ignacia, que creo que se llama, que queda a la entrada de Cerro Pilque, con la Antuco, tiene plantaciones también de pino, y un poco más arriba hay eucalipto. Entonces, en estos mismos lugares que yo estoy señalándoles, hace años atrás corrían vertientes, y no digo que una, sino que muchas vertientes. Existían vertientes que caían de agua, y cuando uno sube incluso por esas plantaciones de monocultivo, en las cuales también yo he entrado a esas plantaciones, porque yo también a veces hago excursiones a Pilque, nosotros caminamos por ese sector. Y nosotros vemos como la misma tierra está partida en dos. La tierra está partida en dos porque había vertientes que corrían por ahí, corría agua. Y los eucaliptos secaron tanto la tierra que la tierra se empezó a resquebrajar. Hoy en día, el camino hacia Pilque, hacia la antena que hay arriba, en esa plantación, está plagada de eucaliptos y la tierra está muerta. Si ustedes caminan por ahí, hay un bosque nativo que ahí estaba antes. Eso nunca había sido monocultivo, hasta hace un año atrás. Y el problema es que hoy en día estamos siendo testigos de la destrucción de la tierra. Nosotros, si bien antes hemos hablado contra el monocultivo, nosotros no queremos vernos como personas que hablan sin fundamento. Nosotros hoy en día somos testigos presenciales de lo que significa el deterioro de la tierra por la llegada de este tipo de explotación. Para nosotros es muy importante que la gente tome conciencia sobre esto. ¿Por qué? Porque lo único que puede frenar esto es la gente particular. Los derechos privados hoy en día están tan bien defendidos, por decirlo así, por la Constitución Política de Chile, que nosotros no tenemos tanto que hacer cuando pasan este tipo de cosas. Nuestra única arma, por decirlo así, es la educación ambiental. Y por eso es que desde el Movimiento Antuco Resiste nos hemos enfocado tanto en hacer hincapié en la importancia del bosque nativo y de la vertiente. Hace poco tuve la posibilidad también de excursionar en el Cerro Pilque, en el sector que está detrás de la comisaría, si no me equivoco. También hay una protección de eucalipto. Y la verdad es que me parece un poco peligroso lo que está sucediendo ahí, puesto que hace tiempo también tuvimos la posibilidad de conversar con una ingeniera forestal, o agrícola, creo que es, la señora Ana María Coronata, que también va postulante a aconsejar, parece ella. Y el tema es que ella nos explicaba el tema de la importancia de la pendiente en el tema de los monocultivos. La verdad es que si la pendiente es demasiado inclinada con el monocultivo, la tierra no va a poder hacer suelo, porque las raíces del eucalipto no es tan grande. Entonces, como el suelo no se afirma, con la llegada de las lluvias, el agua va a correr y también la tierra. Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante el hacer hincapié en que cada espacio que se utiliza para este tipo de explotación debe ser muy bien estudiado. Y por eso también nosotros hemos tenido conversaciones con CONAF para pedir mucha rigurosidad en torno a lo que es los planes de manejo de los territorios que se van a explotar. Para nosotros es muy importante que la gente
tome conciencia de esto, que lo sepa, y que no se lo tome esto como un ataque cuando nosotros hablamos de monocultivo, sino que intentemos verlo como algo que de verdad nos va a beneficiar a todos. Que de verdad podamos, de alguna manera, entender que toda esta problemática que nosotros señalamos no son un mero capricho, no son no algo que se nos ocurrió de la nada, sino que de verdad nosotros hemos visto cómo nuestro territorio ha sido deteriorado porque este tipo de explotación es muy dañina con el suelo, con la tierra. Entonces, hacemos el llamado nuevamente a que la gente que tiene vertientes que pasan por su territorio, por su terreno, lo que sea en realidad, que las deje fluir siempre, porque el agua conoce su cauce y el agua siempre va a correr. Y es importante no solamente para la persona que pasa por el agua por su casa, sino que también para la que la va a recibir. Esto es tarea de todos y es responsabilidad de todos también que vamos a hacer conciencia sobre esto. Así que eso yo creo que sería bueno, o sea, es mi mensaje, es el mensaje que quiero entregar ahora, por ahora. Eso. Así es. Bueno, otra, aparte de este problema que tenemos con el agua potable, ¿ustedes conocen alguna otra problemática con las aguas acá en Antuco? Luis, desde allá de Quilco, ¿has oído hablar de alguna problemática que tengamos acá con el agua? Bueno, lo que mencioné antes cuando nos conocimos, no sé si habíamos compartido antes, el tema del remate del agua al Rucúe, el tema del camping Rucúe, ¿no es cierto? Con la llegada de esta lechería, Diego, ahí estuvo, y tú, Camila, a través del movimiento Antuco Resiste, ¿no es cierto? Han dado una lucha, una defensa ahí contra el tema ambiental. A mí me tocó ir el año pasado al camping Rucúe, fui este año, y se nota la diferencia, porque el año pasado la cantidad de moscas que andaba era tremenda. Ahora, si bien es cierto, no, la asistencia al camping, me decía uno de los administradores, no es tanta, porque ellos tienen como una cantidad tope de personas que pueden recibir a diario, y Diego me decía que producto de las gestiones que han liderado ustedes, la lechería no está funcionando. Entonces, ese es un tema que es muy delicado, que nos afecta a Antuco y a Quilleco. Diego, tú te manejas, estás más empoderado con relación a todas las gestiones que han realizado ustedes. Bueno, hace un tiempo atrás, con Camila también y con el grupo, eh, como ustedes ya saben, nosotros hicimos muchas indagaciones sobre el tema de la lechería. La verdad es que nos dio mucha pena y rabia también de que aquí en Antuco el municipio hiciera oídos sordos a las manifestaciones que hicimos nosotros. Nosotros la verdad es que hace cerca de ya 8 meses o más hicimos petición de transparencia para que se pudiese decir que lo que estaba pasando con el tema de agrícola. Nos enteramos que funcionaban sin permiso permanente y que no hayan pasado tampoco por el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual nos pareció de una gravedad mayor, puesto que es como un requisito mínimo para una empresa que lleva cerca de 2 años funcionando. Luego de esto, para nosotros fue peor porque cuando empezamos a decir esto, la gente tampoco como que lo entendió a la primera. Y la verdad es que esto lleva más de 2 años funcionando y pasando. Nosotros hicimos manifestaciones en la municipalidad, nosotros le hicimos saber al alcalde por muchos lados que esto era así. El alcalde, de hecho, hasta firmó un decreto de clausura que se conversó en el consejo municipal, donde tuvimos solamente, según lo que vimos, según las actas, de Diego Peña, que hacía presión generalmente por el tema de que se cerrara la lechería, y este decreto estuvo 3 meses durmiendo en la municipalidad. No pasó nada, la lechería cumplió con el permiso de edificación y no se clausuró jamás. No se clausuró. Y eso generó que finalmente, bueno, hoy en día, no sé realmente si están funcionando o no, pero la piscina de Purines, hasta donde yo sabía, no existe todavía. Entonces, tenemos también los testimonios de gente que vive cerca del Rocue, que ha tenido que lidiar realmente con los moscas, con los malos olores, con basura. Entonces, aparte de todas las llamadas a conciencia que hemos hecho y de las
entregas de información y de videos también, donde se visibiliza la cantidad de jotes que hay ahí, de animales carroñeros. No podemos hacer mucho más. Y también hemos pedido el apoyo de la gente, que la gente también lo vea y se manifieste. Entonces, bueno, fuera de seguir esperando a que la agrícola pase por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para que podamos abrir el proceso de participación ciudadana, no podemos hacer mucho más. Y por eso es que también hacemos el llamado a la comuna de Quilleco, a toda la gente que se está siendo afectada por este problema, a denunciar, a conversarlo con su municipalidad. ¿Para qué? Para que se haga una presión desde ambas comunas. Nosotros necesitamos que esta cosa tenga una solución real y pronta, no solamente porque queramos que el río sea más limpio, sino que también porque sabemos que hay afectación a vidas humanas de gente que vive en esos sectores. Entonces, por eso yo hacía llamado a Guti, a todas las personas que son de Quilleco, a los concejales, a la autoridad de Quilleco, al alcalde, a que también se hagan presentes en los lugares a conversar con la gente. Cuando nosotros han conversado varias personas y nos han dicho, acá estamos llenos de moscas, han venido a fumigar, pero no sirve de nada. Entonces, hagamos la presión que realmente se necesita y tuvimos el peso o la responsabilidad de cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Eso. Oye, Diego, tomo el guante y te pido que me hagas llegar la información necesaria. Yo voy a hacer una carta, la voy a enviar al alcalde y al consejo y vamos a dejar abierta aquí la gente de Rocue, de alrededor, de Cerro Yanqui, ¿no es cierto? Que se pongan en contacto conmigo, ¿no es cierto? Si tienen videos, imágenes, para complementar a esta carta que voy a presentar ante el Consejo, me sería de gran ayuda. Y agradezco la invitación y creo que sí, en este tema de Rocue, el límite entre Antú y Quilleco, en algún momento ambos pertenecimos a la comuna de Santa Bárbara, y tenemos que trabajar de forma colaborativa, de que trabajar en equipo, así que yo agradezco la invitación, Diego, y tomo el guante y creo que tenemos que trabajar en conjunto. Eso. Sí, pues como unas hermanas. Sí, como decían, lo importante es eso, porque la organización de los territorios visto como comunidad en pos de la protección del medio ambiente empieza a hacer este tipo de cosas, po, de presionar a las autoridades, ¿no es cierto?, para que por último digan algo, po, se posicionen en pos de decir está bien o está mal tal o cual industria, po. Y obviamente si se posiciona y dice que está bien, será la comunidad la que después tendrá que, a través de su votación, ojalá dejar de darle el apoyo, porque obviamente ese tipo de decisiones lo único que hace es ir en desmedro de la población que vive en esos territorios. Porque uno, como que si no lo vive, en realidad importa poco, más allá de leer la noticia y todo, como cuando uno no vive en carne propia, pareciera que el problema es súper lejano. Pero el problema del agua y del medio ambiente en general, me parece a mí que es algo que nos atañe a todos. Y si no hacemos nada, como no hemos hecho mucho tiempo, como sociedad completa, no solamente como organizaciones en defensa del medio ambiente, si no hacemos pronto algo, en realidad va a llegar a un punto de no retorno, ¿no? De que ya no se va a poder hacer nada, de que la gente va a empezar a tener que consumir agua a través de camiones aljibe, lo que acarrea eso, pobreza, por ejemplo, la gente campesina que planta cosas para autosustentarse o para vender sustentablemente ciertos recursos, no llenando hectáreas y hectáreas de monocultivos, no va a poder hacerlo. La gente que se alimenta a lo mejor de esa misma, ¿cómo se llama?, plantaciones que realiza, ya no lo va a poder hacer. Y eso obviamente va a acarrear de que como sociedad nos vayamos extinguiendo un poco, creo yo, porque obviamente el agua es una cuestión vital. No lo vemos así, creemos que es algo súper lejano, pero resulta que yo, no sé, bueno, no soy tan viejo, pero el cambio que ha existido desde que yo estaba en el colegio, hace 12 años atrás, a lo que ha pasado ahora en todo el territorio nacional, o sea, es grotesco. No hay nada
que justifique los niveles de sequía que existe en nuestro país. Y llega a ser un poco tragicómico que precisamente los lugares donde hay protección o donde hay defensa del agua, no necesariamente es producto de la legislación chilena, po, ni de los mecanismos administrativos, ni nada, sino que es producto de la organización, producto de las marchas y de la autodeterminación de los territorios en pos de defender su terreno, o su agua, su bosque o lo que sea, po. Un ejemplo claro es acá el Yeuyeu. O sea, si no fuera por la protección que se ha hecho en ese sector del recurso hídrico, a lo mejor no estaría como está. No sé si me explico. Claro. Uno de los lagos más limpios de Chile, de hecho. Y Exacto, todo gracias a la protección que se ha hecho a partir de las comunidades mapuche que hay en esos sectores. exacto. Yo estaba señalando por ahí, que hemos conversado una vez, sobre un caso que sucedió hace poco, que igual me gustaría señalarlo acá, para que la gente lo conozca, que es que hace poco, en Talcahuano, una empresa de áridos que está trabajando en las playas de Caleta Tumbes, eh, tuvo la mala fortuna de que hicieron romper el cerro se rompió. Y en base a eso, la gente fue a reclamar y se dio cuenta que la empresa estaba funcionando hace ya años y sin permiso de calificación ambiental, sin haber pasado por el servicio de evaluación ambiental. Entonces, tomemos el peso de lo que está pasando en los territorios. En todo Biobío y en todo el país, probablemente, hay muchas empresas que hacen explotación de recursos sin pasar por estos controles, por decirlo así, de calificación ambiental. Y aquí vemos la importancia de aquello, de que luego de que las cosas ya suceden, no hay vuelta atrás. Acá se rompieron 3 playas en Talcahuano, en Caleta Tumbes, y ya no había nada que hacer. O sea, ya literalmente el cerro se partió y dejó un montón de gente que trabajaba el turismo en condiciones donde no pueden hacer nada para que la gente vuelva si no tienen playa. Entonces, aprendamos de esta experiencia. Aprendamos que las cosas es mejor cuando se luchan que cuando se espera a que de verdad no haya vuelta atrás. Luchemos por el territorio, defendamos nuestra agua, nuestro bosque y sepamos mantener el equilibrio entre la explotación y la vida humana. Y también de la naturaleza misma, del ecosistema que se genera alrededor de nosotros. Eso, yo creo que es muy importante recalcarlo. Exacto. Cami, si Así es. decir algo. Bueno, hablando de eso mismo, ¿por qué creen ustedes que les falta a la gente que se interese por estos temas y que tome acción, que se movilice? Porque en Antuco somos súper pocos y cada vez somos más, pero ¿por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué la gente no le toma el peso a estos problemas que tenemos en nuestro territorio? Marcelo. O sea, yo creo personalmente que igual es una cuestión histórica, po. Vivimos una dictadura de 17 años donde se estableció un sistema de vida que se profundizó después del 90. O sea, es cosa de ver el estallido social que vivió el país, producto de lo mismo, o sea, de la profundización de la forma de vida, donde hay que recordar que hasta el año 2006 o 2000 puede ser, hubo 10 años donde casi no hubo movilización social, producto de la dictadura y de la implementación también de las políticas represivas que han tenido todos los gobiernos de turno. Entonces, obviamente, eso muchas veces inconscientemente lleva a la gente a tener miedo, a no hacer cosas, a no involucrarse, y también el argumento de que las cosas son así, ¿no? Y a mi parecer las cosas no tienen por qué ser así. O sea, si estamos hoy día en el 2021 hablando de estos temas,
es porque, no quiero decir que no se hizo nada, porque sí se hicieron cosas, pero es precisamente porque las cosas no pueden seguir siendo como han estado hasta ahora, porque si estuvieran siendo bien hechas las cosas, no estaríamos en las situaciones ambientales en las que nos encontramos hoy en día. Entonces, yo creo que fue un proceso de evolución comunitaria, por así decirlo, de la sociedad, de este despertar, de este luchar, por así decirlo, en las cosas que encontrábamos injustas o malas, pues en todo ámbito, no solamente en el tema ambiental. Y de a poco, obviamente, esto va tomando fuerza, y para que tome fuerza igual es importante este tipo de actividad, pues no porque la estemos haciendo nosotros, sino que ojalá se repliquen y se multipliquen eh, al por mayor, porque es la única forma de que la gente se empodere, pues, y de que de una vez por todas, ¿no es cierto?, se le pueda decir, oye, sí está bien, necesitamos desarrollo económico, está bien, necesitamos progreso, pero resulta que ese progreso, como está dado hoy en día, al parecer llega a unos pocos, y más encima destruye el ecosistema de todo. Y a mi parecer, eh, eso ya no es viable. Por algo estamos en un proceso de nueva constitución, y obviamente, como decía Diego delante, espero que los constituyentes vayan en pos de eso, por el cambio un poco de lógica. Está bien el desarrollo económico, pero el desarrollo económico no ha dado el ancho, a mi parecer. Así es. Luis, ¿qué opinas sobre que la gente no se interese por estos temas? Oye, sí, comparto, creo que lo ha dicho muy bien Marcelo. Consideren que la ley de junta de vecinos se dictó, ¿no es cierto?, en la década del 70, ¿no es cierto?, del 60, y sí, recién se empezaron a organizar la gente en el territorio, y después vino el proceso de la dictadura, donde todos los dirigentes fueron perseguidos, ya sea, bueno, con alguna razón, la estrategia de la dictadura, ¿no es cierto?, eliminar los dirigentes políticos, pero hasta los dirigentes gremiales, representantes de trabajadores, dirigentes de junta de vecinos, eh, fueron buscados, fueron acribillados, fueron muertos. Entonces, y eso caló hondo en nuestra sociedad. eh, y después, yo en ese tiempo ya participamos en alguna medida en la campaña del 88, se me cayó el carnet, eh, y muy poca gente quería participar, solamente en las ciudades grandes, donde había más cultura, pero en sectores no, que te vas a estar metiendo en esas cuestiones tú, sí. Después vas a andar metido en problemas, y todavía tú quieres hacer una campaña, no sé, para captar firmas. Captamos firmas hace un par de años porque queríamos que los cortafuegos, que nosotros, Villa Merced está rodeado de bosque, ustedes no sé si han viajado en bus, ¿no es cierto?, por la ruta 385, ¿no es cierto?, que entra a Villa Merced, y ya no habían cortafuegos, y sino que ya habían a casi 10 metros ya estaban las plantas de eucalipto de pino, y se cae una, ¿no es cierto?, y ya te tapa, te corta el tránsito. Entonces, muy poca gente quería participar, la gente tiene temor de firmar algo, tiene temor de dar su root para algo, porque uno, que también se ha perdido la confianza producto de las malas prácticas de la gente que maneja el poder, y la cultura, cuando lo plantea el Chino de Río, la cultura del no estoy ni ahí, pues la cultura del sistema neoliberal, que primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces se perdió la idea de buscar el bien común, la idea del comunitarismo, que yo lo veo a través de ustedes, cuando ustedes convocan a marcha, a actividades pacíficas, a limpiar un punto, y por eso mi admiración y respeto hacia ustedes, porque eso viene de vuelta, como dice, Chile despertó, con la primavera chilena despertó gracias a los jóvenes, y viene de vuelta eso. Yo en lo personal he participado harto, en algún momento participé en un grupo juvenil, ahora participo con algunos amigos de toda la vida de la ONG Nodo, y desde ahí estamos tratando de apoyar el desarrollo de nuestra comunidad. Así que hay que perder el temor, hay que sacarnos hay que ponernos lentes, o dejar de hacernos los locos y ver que el cambio climático está, que si no despertamos, no cambiamos nuestra cultura medioambiental, no vamos a dejar nada bueno para las generaciones futuras.
Es así de simple. Tenemos que comprometernos porque nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Es como un autogolazo, porque nos gusta el fútbol. Eso. Así es, nuestra lucha es totalmente empática, no solo por el bien de nosotros, sino que por las futuras generaciones. Diego, ¿tú qué opinas sobre el tema de que la gente no se empodere ni defienda temas ambientales en los diferentes territorios? Bueno, como señalé anteriormente, lo hemos vivido en carne propia un montón de veces, haciendo algunas veces quizá llamado, convocatoria a gente, y bueno, la gente no siempre está. Pero creo que hay que también pensar en que muchas personas, como ya decía Marcelo, no han recibido la educación de lo que significa la participación ciudadana. La educación no significa participar cívicamente, saber que la acción colectiva siempre va a ser mejor que una acción individual. Es por eso que tenemos la tarea tan grande hoy en día, como jóvenes, de transformar la mentalidad de la gente. Hoy en día, imagínate, luego del 19 de octubre, nosotros por fin demostramos que si estamos creando este nuevo Chile, es porque simplemente hemos entendido la importancia o la relevancia que tiene el alzar la voz, el conversar con vecinos y vecinas y decir, ¿sabes qué? La problemática que tienes tú, también la tengo yo, hagamos algo. Dejemos de creer que somos el centro de la Tierra y que si yo tengo un problema, nadie más lo tiene quizás. Acá creo que luego de todo lo que ha pasado, luego de este despertar chileno, por decirlo así, hemos tenido posibilidad de darnos cuenta que la realidad de nosotros no es tan ajena a la de los demás, lo que nos ha permitido conversar y hacer unión para pasar los problemas. Eso lo vimos tanto con las ollas comunes como todo tipo de acción solidaria que ha crecido luego de lo que está pasando en Chile. El tema de la pandemia también lo ha demostrado, que la gente se reúne, por ejemplo, para ver a quién le falta comida o cualquier cosa, que si yo comparte el supermercado a los más abuelitos. Este tipo de cosas son acciones que son concretas y que de verdad apoyan a la solidarización de las personas, que aprendamos a ser solidarios y a ser empáticos. Entonces, hoy en día yo creo que eh, la cultura capitalista del individualismo, de que pienso en mí nomás y nadie más, ha ido mutando en Chile y eso es lo que ha crecido tanto que nos ha permitido conversar con la gente y poder explicarle esto, el cambio de paradigma, el dejar de pensar en el yo y pensar en nosotros. Entonces, ahí es donde debemos apuntar hoy en día a poder seguir conversando con la gente mediante, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros como movimiento Antuco-Resiste, de hacer la jornada de limpieza y decir, ¿saben qué? Estos espacios son espacios públicos. Y como espacios públicos debemos también conservarlo como un todo, como una comunidad. Saber que si alguien contamina ese río o el agua de regadío o lo que sea en realidad, no afecta a todos porque son espacios que compartimos. Entonces, creemos esa empatía en la gente, que es nuestra tarea hoy en día, haciendo educación ambiental, generar la empatía para que entendamos todos y todas de que las luchas medioambientales son tan transversales que no distinguen eh, ni género, ni estatus económico, ni nada en realidad. Simplemente una lucha por la tierra. Y si nosotros hoy en día nos posicionamos contra el extractivismo o contra las empresas que a lo mejor no han tenido conciencia suficiente o la empatía de mirar a los pobladores y pobladoras, que son quienes se ven afectados directamente por la acción de ellos en su producción, es porque todavía nos falta empatía. Entonces, eso, a seguir creando empatía, a seguir creando conciencia, a que vamos también a abrirle los ojos a la gente de más arriba, a la gente de más abajo, de todos lados, y que nos empecemos a mirar como humanidad en realidad, que aprendamos a ser más humanos y sepamos que la empatía es el don más heroico de todos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que generar ahora, para el futuro, para cambiar todo esto. Así es. Vamos a ir terminando, voy a leer los últimos comentarios que nos colocan acá en Facebook. Dice, Tami Astudillo, dice, todo lo que hacemos tiene una consecuencia en la naturaleza, como en todo. Es importante la educación. Andrade Pino dice, me parece súper bien que en un futuro concejal tenga tan claro la defensa del agua. Qué mejor contar con un
con un panel de donde nos explique la legalidad de todo lo que a través de un abogado. Josefa Ainardi dice lagos y ríos libres. Nadia de nuevo nos escribe, y yo creo que para tomar acción hace falta informar, organizarse y dejar este sistema de vida que solo sobreexplotar los recursos naturales. Hace falta educación desde la infancia para el cuidado de nuestra tierra y valorar a quienes ya lo hacen. Nicole Retamal dice la desesperanza aprendida. Luis Aguilar Sáez nos dice, yo creo que la gente no se moviliza en parte por desinformación, pero también por el hecho de que las regulaciones les tocan los bolsillos a los trabajadores de una u otra forma. Es cosa de ver la oposición que generó el pescador en la prohibición de la paz de arrastre. Si se tomaran medidas radicales que necesita, por ejemplo, los cultivos de eucaliptos, generaría un tremendo rechazo de los trabajadores y de las comunidades, donde se encuentran los aserradores por la cesantía y acarrería sobre todos aquellos trabajadores que han hecho toda su carrera en esos rubros. Se aprende muchas veces que si hago algo, no recibo respuesta. Nadia Andrade dice, educación y otra base aún más importante son las reformas y cambios que se deben hacer de raíz a través de la organización en los territorios, ya que de Arica a Punta Arenas se presentan muchos problemas que afectan a la comunidad que van en directa relación con la sobreexplotación de los recursos naturales. También Astudillo dice herencia dictatorial y exceso de individualismo. Y por último, Nicole Retamal nos dice, no lo vuelvo a hacer porque no lograré nada. Bajo esa consigna se piensa. Lamentablemente, así es como dice Nicole. Bueno, ahora vamos a dar unas pequeñas palabras de despido, para agradecerles a todos, 1 minuto cada uno. Empecemos por Luis, que nos acompaña desde Quilleco. Oye, muchas gracias chiquillos por la invitación. Diego, Camila, Marcelo, ha sido un agrado compartir programa con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar más adelante. Y nada, pues, ustedes lo han dicho muy claramente. Tenemos que despertar, tenemos que organizarnos, tenemos que participar, tenemos que dejar estar mirando desde el balcón lo que ocurre, sino ir a meter los pies en el barro y trabajar. Ese es el mensaje. Así que nada, cuídate, cuidémonos entre todos. Y para la gente de Quilleco, recuerden, yo estoy captando, llenando una ficha para hacer un reclamo colectivo por los recurrentes cortes del servicio de Frontel en esta última semana. Así que voy a estar en el pago de los pensionados en Villa Mercedes, en Cantera y en Quilleco esta semana. Así que ahí espero contar, necesitamos juntar mínimo 50 personas para hacer un reclamo ante el CERNAC. Chiquillos, sigan en lo que lo están haciendo muy bien y nada. Hashtag con todo sino para qué. Muy bien. Qué buena gestión. En Antuco tenemos el mismo problema. Tenemos diferentes cortes de luz. Así que, ojo, ojalá alguien igual ayudar en ese aspecto acá por la comuna. Marcelo, 1 minuto. Nada, igual agradecer la invitación. Está súper bien lo que están haciendo, generar este tipo de actividades. Uno igual, yo siempre feliz de aportar con mi granito de arena, tampoco como el iluminado de algo ni nada, sino que es todo aprendizaje mutuo, po, de los panelistas, de la gente que va comentando y en realidad generar conciencia. Eso es lo principal, así que agradecido, como decía Luis, ojalá si se hacen otro tipo de actividades así, igual cuenten conmigo si es que me quieren invitar nuevamente. Y nada, pues, y tratar de hacer, esa es la invitación para todos y todas, po, de hacer cosas. Po. Y aun cuando ese hacer cosas sea con un portazo de la institucionalidad, po, que casi siempre pasa así, o de repente uno cree que va a tener una respuesta positiva y es negativa, entonces sumarlo eso a la organización, po, al generar comunidad, al generar organización comunitaria en pos de la defensa de los derechos
de los pobladores y pobladoras. Así que eso, agradecido y agradecido igual, un saludo a la gente que vio este pequeño conversatorio y espero le haya servido en algo para su día lunes. Muchas gracias, Marcelo. Diego, para finalizar. Bueno, creo que tengo mucho que agradecer aquí. De verdad es que agradecido primero de Marcelo, de la universidad. La verdad es que siempre ha sido una persona que yo valoro mucho. Muchas gracias, Marcelo, por venir, para apañar. Sabía que podía contar contigo. También a Luis, también un gran dirigente comunal, por decirlo así. Él tiene su propia ONG en Quieco de desarrollo, la cual también hemos participado en algunas de sus actividades. Cuando fue el triunfo de la prueba, me acuerdo que fuimos a Quieco ahí a festejar y todo. En las meses de campaña, así que eso. Creo que también agradecido a Camila, obviamente, si es la compañera que Antuco Resiste. De verdad que cuando empezamos este proyecto de Antuco Resiste en 2019, al principio pensé que iba a ser muy difícil que lograse de verdad organizarla en mi territorio, y gracias a Camila todo ha sido mucho más fácil, así que agradecido eternamente, de verdad, compañera, muchas gracias. Y a todos que estamos acá y a todos que están viendo, agradecerles su tiempo también, de escucharnos, de saber lo que pensamos. Creo que tenemos un futuro bastante prometedor, pero depende solamente de nosotros mismos y nosotras mismas, por decirlo así. Creo que todos acá tenemos que ser responsables, seguir creando acción social. Nosotros como movimiento hemos creado los domingos de jornada de limpieza de lugares públicos y lo hemos hecho únicamente bajo la inspiración de saber que es un mensaje directo de práctica. Nosotros queremos que la gente con el tiempo vaya asumiendo esto como quizás una práctica cotidiana y no solamente un día, pero sí los domingos de limpieza van a seguir siempre. O sea, vamos a intentar hacerlo siempre, que sea una jornada que siempre se pueda llevar a cabo. Yo, gracias a la pandemia, por decirlo así, puedo estar acá en el territorio y voy a seguir motivando siempre a que la gente participe, que aprenda, que se eduque ambientalmente, y creo que eso es lo que deberíamos hacer todo en realidad. Es buscar educarnos, buscar aprender y concientizar en los territorios. Es difícil, sí, obviamente, porque lógicamente no todos conversamos con todos, pero sí podemos entregar un mensaje bonito o un mensaje de conciencia, de aprender sobre lo que está pasando en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta en realidad. Siempre va a ser algo que va a sumar. Así que eso, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la gente que nos sigue, y que estén muy bien, pues chiquillos y chiquillas, que estén bien. Un abrazo desde acá, Mantuco, y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Cami, Cuídense, cuídense. Muchas, Ah, sí, Cami. Nos vemos. muchas gracias a todos por haber participado en nuestro conversatorio, y a todas las personas que igual estuvieron mirándonos. Bueno, ha sido un largo trabajo, pero todo lo hacemos por amor a nuestro territorio, nacidas por acá y afortunadas de vivir en nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo no defenderlo? Así que eso, alzar siempre la voz, a defender, y que cada vez seamos más los conscientes y los que valoramos realmente nuestro territorio. Eso. Saludos a todos, que estén muy bien. Que estén Muchas bien. gracias por habernos visto. Chao, chao. Saludos, cuídense. Ahí. Bye.